Todos los experimentos del siguiente programa fueron realizados bajo supervisión de especialistas. Por tu seguridad y la de los que te rodean, presta atención a lo que indican los semáforos en cada experimento. Hoy, en Experimentores. Cabeza, por favor. Agárrenlas y mézclenlas. Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Muy bien. Cuando las sustancias se calientan, se expanden. Y cuando se enfrían, se contraen. Nuestro corcho cohete está a punto de ser... ¿Me pareció increíble? Hola, experimentores, ¿cómo están? Les propongo una cosa. Les propongo que se pongan a mirar a su alrededor y me digan cuántos artefactos eléctricos hay. Están las lamparitas, está la heladera, la radio, el celular que también se carga con electricidad y también la tele, es decir, el televisor donde ustedes me están viendo. Y todo eso funciona con corriente eléctrica. Pero, ¿alguna vez se pusieron a pensar por qué se dice corriente eléctrica? Corriente le decimos a algo que está en movimiento. Por ejemplo, la corriente de un río. Nosotros decimos corriente eléctrica porque esa electricidad está en movimiento. ¿Y cómo está en movimiento? A través de pequeños electrones que van saltando de átomo en átomo a través de los cables de electricidad que salen desde la planta generadora de electricidad hasta tu casa. Pero no solamente existe una electricidad que está en movimiento, también hay una electricidad que está quieta y esa electricidad se llama electricidad estática. ¿Qué les parece, experimentores, si hoy nos conectamos con el conocimiento y aprendemos un poco más sobre la electricidad estática? El siguiente experimento es un experimento semáforo verde, es decir, que lo podés hacer vos solo en tu casa. Y para este experimento voy a necesitar un globo inflado como este y una cabeza con pelo. Cabeza, por favor. Muy bien. Veamos lo que sucede ahora cuando froto este globo contra esta cabeza peluda. Todo esto es en nombre de la ciencia, ¿eh? Miren lo que está pasando. Después de haber frotado el globo contra el pelo, el globo se cargó de electricidad estática y atrae el pelo como si fuese un imán. Parece que tiene pegamento, pero en realidad no tiene pegamento. Esto es gracias a la electricidad estática. Muchas gracias, cabeza. Ahora vamos a realizar otros experimentos para entender un poco más sobre electricidad estática. Este experimento también es un experimento semáforo verde, es decir, que lo puede hacer cualquiera en su casa. Y para este desafío lo que voy a necesitar es un globo como este, sal y pimienta en un plato, todo junto, mezclado, y una cabeza. Cabeza, por favor. Gracias, cabeza. El reto consiste en separar la sal y la pimienta del plato. Ustedes van a decir, va a tardar mucho, es algo imposible. No, porque la electricidad estática está de mi lado. Veamos. Una vez que tenemos cargado el globo de electricidad estática, lo acercamos a la pimienta. ¿Ven lo que está pasando? El globo atrajo a la pimienta, porque la pimienta es más fácil de cargar eléctricamente que la sal. De esta manera podemos separar la pimienta y la sal con la electricidad estática. Pero no solo pimienta es lo único que podemos atraer con un globo y electricidad estática. A continuación vamos a hacer otro experimento semáforo verde. Y para el siguiente experimento necesitamos una lata de aluminio como esta, un globo como este y una cabeza. Cabeza, muy bien, permanezca ahí. Bien. Y lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente, cargar el globo con electricidad estática cabeza con pelo. Y para nuestro experimento final
voy a utilizar un sofisticado generador de electricidad estática. Que lo tenemos acá. Así que, muchas gracias, cabeza. Muchas gracias, globo. Y para probar nuestro sofisticado generador de electricidad estática, vamos a necesitar un pedacito de papel metalizado. Y veamos lo que pasa. Se preguntarán, ¿qué es este aparato? Fácil. En este aparato lo que tenemos es una bandita elástica que está conectada a un motor eléctrico y por medio de dos pilas hace girar esta bandita elástica y la bandita se frota contra otros pedazos de goma, generando de esa manera electricidad estática. Y por medio de este avanzado sistema podemos repeler el papel metalizado de la manera que queremos y como lo vimos. Intentá hacer estos experimentos con electricidad estática. Vos podés ser un experimentor y el mundo es tu laboratorio. ¡Ja! ¡Ja! Bueno, yo me voy para allá, ¿eh? Vamos. Llegó el momento de las experimentiras, que son creencias que tenemos acerca de la ciencia, las cosas o algunos personajes, pero que las investigaciones demostraron que no son ciertas. Seguramente habrás visto en las películas que en los lugares donde hay hielo y nieve en las rutas, tiran sal para que se derrita. En realidad, la sal no derrite el hielo. En realidad, lo que hace es disminuir la temperatura de congelamiento del agua. El hielo se forma cuando el agua alcanza los 0 grados centígrados. En cambio, el agua con un 10% de sal se congela recién a los 6 grados centígrados bajo cero. A medida que aumentamos la cantidad de sal, más frío necesitamos para que se forme hielo. Al echar sal en las rutas con nieve, baja el punto de congelación, haciendo que a más de 6 grados bajo cero, el agua no se congele, dejando así libre el paso. Un experimentor no cree en experimentiras. Por eso, pregunta, investiga, cuestiona y aprende. ¿Cómo están, experimentores? ¡Bien! El día de hoy vamos a aprender a hacer un corcho volador. Lo primero que voy a necesitar es 2 voluntarios. Venga usted, venga usted. Este es un experimento semáforo amarillo. Es decir, que necesita de la supervisión de un adulto para hacerlo. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es generar una reacción química en un recipiente por el cual esa mezcla genere una reacción química, pero que el gas que generan, que es dióxido de carbono, no tenga por dónde salir. ¿Está claro? Muy bien. Agarren una cucharita de bicarbonato de sodio y la pongan en estas tapitas rojas. Ahí está, con mucho cuidado, muy bien. Es necesario que usemos bolsas con cierre como estas, para que las bolsas cierren de forma hermética y el resultado de esta reacción química no tenga por dónde salir. Necesito, por favor, que prepare la bolsa como para que yo ponga vinagre en ella. Bien. Ponemos el suficiente vinagre como para que la reacción química sea fuerte. Y ahora sí. Suelte la cuchara si quiere. Ahí está. Lo que necesitamos es que ponga usted esta tapita adentro del vinagre, pero flotando, que todavía no se mezcle el vinagre y el bicarbonato de sodio. Muy bien. Y necesito que usted haga lo mismo. Yo sostengo la bolsa. Con mucho cuidado, lo que vamos a hacer ahora es cerrar nuestras bolsas. Con mucho cuidado. Agárrenlas y mézclenlas. Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Muy bien, muy bien. Retrocedemos ahora. Vengan para acá, vengan, vamos para acá. ¿Qué está pasando con esas bolsas? Y ahora sí, prepárense para una reacción química.
reventó. ¿Por qué? Porque no soportó la presión que generó el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el resultado de esa reacción química. Cuando nosotros mezclamos bicarbonato de sodio y vinagre, se genera gas. Ese gas es dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono no tiene por dónde salir, hace reventar, estallar la bolsa que lo contiene. Muy bien, experimentores, ¿les gustó lo que hicimos hasta ahora? Estos son mis experimentores. Muy bien, prepárense porque ahora viene el gran final. Viene el lanzamiento del corcho cohete. Muy bien, fuerte el aplauso entonces para la ciencia. Fuerte el aplauso para la ciencia, claro que sí. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es preparar el combustible de nuestro corcho cohete. ¿De qué manera? Con una servilleta de papel a la cual le voy a poner bicarbonato de sodio. Y lo que voy a preparar es una especie de canasta, muy bien, una especie de recipiente, pero lo que necesitamos es que sea un recipiente que en cuanto entre en contacto con el vinagre, libere el bicarbonato de sodio. Bien. Y ahí está, prepárense, porque llegó el momento. Nuestro corcho cohete está a punto de ser... Cuando nosotros mezclamos el bicarbonato de sodio y el vinagre, esto genera una reacción química. Esa reacción química produce gas. Ese gas se llama dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono empieza a expandirse, es decir, empieza a llenar todo el recipiente, en este caso la botella con un corcho en la punta, el dióxido de carbono necesita salir y no tiene por dónde salir. Entonces, ¿qué hace? Empuja el corcho para poder salir y de esa manera el corcho sale volando. Y así es como hicimos un corcho cohete por medio de una reacción química. Fuerte el aplauso para la ciencia. Vos podés hacer estos experimentos en tu casa y no te olvides que vos podés ser un experimentor ¡Y el mundo es un laboratorio! Presta mucha atención al siguiente acertijo. Un acertijo es un enigma al cual podemos encontrarle solución mediante el ingenio, la intuición o el razonamiento. Mirá bien el dibujo de los 4 dados. Uno de esos es trucho. ¿Cuál será? ¿Una pista? Averigua cuánto suman las caras opuestas de los dados. La respuesta te la digo en un ratito. Mientras tanto yo voy a seguir experimentando por allá. Y llegó el momento de otro experimento, es decir, un experimento que nosotros te mostramos con una cámara de alta velocidad para que puedas entender, comprender, observar y saber qué es lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea. Y déjame recordarte que este es un experimento semáforo rojo, es decir, no lo podés hacer en tu casa. Nosotros lo hacemos acá porque estamos en un laboratorio con todas las medidas de seguridad. Y en el siguiente experimento lo que vamos a hacer es enfrentar agua caliente con nitrógeno líquido. Déjenme contarles que el nitrógeno es un gas que compone el 78% del aire que nos rodea. Y para que esté en estado líquido necesita estar por debajo de los 195,8 grados centígrados bajo cero. Sí, muy, pero muy frío. Pero ¿para qué sirve el nitrógeno líquido? El nitrógeno líquido sirve para producir cambios de temperatura violentos. Lo utilizan algunos cocineros para producir helado, lo utilizan en la medicina, lo utilizan en la veterinaria, pero hoy nosotros lo utilizaremos para enfrentarse al agua hirviendo. Lo que vamos a provocar es un cambio violento de temperatura y lo veremos con nuestra cámara de alta velocidad, así podés ver en detalle qué es todo lo que está ocurriendo. Una titánica lucha para ver quién prevalece. Nitrógeno líquido contra agua caliente. Yo me preparo. Y enfrentemos a estos dos titanes. 3, 2, 1. ¿Te pareció increíble? Y eso que todavía no viste nuestra repetición en cámara súper lenta.
El nitrógeno líquido, al mezclarlo con el agua caliente, pasó muy rápido de estado líquido a estado gaseoso. Y al hacerlo, se expandió en el aire y ocupó un volumen muchísimo más grande que antes. El nitrógeno en estado gaseoso está muy pero muy frío y congela rápidamente las moléculas de agua que se encuentran en el ambiente, dando la apariencia de una nube. ¡Qué increíble fue! Pero recuerden que este es un experimento semáforo rojo, es decir que no lo pueden hacer en su casa. Yo voy a seguir experimentando porque tengo un montón que aprender todavía del nitrógeno líquido. Me llevo este tacho por allá. Hace un ratito te planteé un acertijo. Te mostré estos dados y te pregunté, ¿cuál de ellos es el trucho? ¿Ya lo descubriste? Sí, es el dado C. Porque las caras opuestas de todos los dados siempre suman 7. Y en el dado C suman 7 dos caras adyacentes. Aprende estos acertijos para hacérselos a tus amigos. Yo voy a seguir experimentando por allá. Hola experimentores, el día de hoy quería tomar mate. Sí, ya sé, el agua está hirviendo y cuando el agua toque la yerba la va a quemar. Incluso va a quemar mi boca cuando mi boca toque la bombilla. Bueno, ya sé que me quedé sin mate, pero no me quedé sin preguntas y mucho menos me voy a quedar sin respuestas. Y la primera pregunta que me surge es, ¿por qué una pava silbadora silba cuando el agua hierve? Déjenme decirles que la pava silbadora tiene un sofisticado sistema de alarma. ¿Qué consiste en un silbato? Sí, un silbato como el que tiene un árbitro de fútbol o un profesor de educación física. Pero, ¿por qué es que el silbato de la pava silbadora suena cuando el agua hierve? Todavía no nos queda claro. Pero antes de responder a esa pregunta, tengo otra pregunta para hacerles. ¿Saben ustedes cómo accionar un silbato? Es simple. Lo que tienen que hacer es soplar y que el aire atraviese el silbato accionándolo. Lo mismo ocurre con la pava silbadora. Cuando el calor hace hervir el agua que está en la pava, el agua se convierte en vapor, es decir, en gas. Y el gas quiere salir de la pava. Y el único lugar que encuentra para salir es el orificio en donde está el silbato de la pava. Así, el vapor atraviesa el silbato de la pava, avisándonos cuando el agua está hirviendo. Pero para entender un poco más, vamos a ver otro experimento. Atención, porque el siguiente experimento es un experimento semáforo amarillo. Es decir, se necesita de la compañía de un adulto. Pero no solamente para que nos cuide, sino también para que nos acompañe y experimente con nosotros. Lo que necesitamos es un bowl con agua caliente y un bowl con agua fría. Necesitamos una botella plástica con un globo en el pico. Veamos lo que pasa cuando sumergimos nuestra botella de plástico en el agua caliente. Vemos que el globo se infla. Veamos qué es lo que pasa cuando metemos la misma botella en un bowl con agua fría. Vemos que el globo no solamente se desinfla, sino que además pareciera que están aspirando desde adentro. Veamos lo que pasa ahora cuando metemos una botella en cada bowl. Vemos que el globo que está en la botella que pusimos en el agua caliente se infla, mientras el globo que está en el agua fría se desinfla. Veamos qué pasa ahora cuando intercambiamos las botellas. Vemos que el globo que estaba en el agua caliente, cuando lo pusimos en agua fría, se desinfla, mientras que el globo que estaba en agua fría lo pusimos en agua caliente y se infla. Vemos que no hay truco, no hay magia, solamente hay ciencia. Ahora mi pregunta es, ¿por qué pasa esto? Cuando las moléculas se calientan, se mueven más rápido y chocan unas contra otras. Se separan y ocupan cada vez más espacio. Cuando calentamos el aire que está dentro de la botella, el aire se expande y llena el globo. En cambio, cuando colocamos la botella en el agua helada con hielo, las moléculas se mueven cada vez más lento y el espacio entre las moléculas se empieza a reducir, haciendo que las moléculas que están fuera de la botella quieran entrar en la botella y ocupar ese espacio. Y es por eso que el globo se mete dentro de la botella. Ahora, si bien no podemos ver el aire, podemos ver la reacción del globo. Cuando las sustancias se calientan, se expanden, y cuando se enfrían, se contraen. Esto que acabamos de presenciar tiene mucho que ver con la pava cuando silba. Pero aún hay más.
Y el siguiente experimento es un experimento semáforo amarillo. Es decir, que necesitas de la compañía de un adulto para hacerlo. Y para el siguiente experimento, lo que necesitamos primero es despejar nuestra mesa de trabajo. Luego, necesitamos 2 recipientes con agua. Uno con agua fría y otro con agua caliente. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando echamos una gota de colorante en un vaso con agua caliente. Interesante, ¿no? Pero veamos qué es lo que pasa cuando echamos una gota de colorante en un vaso con agua fría. Más interesante aún, les voy a contar qué es lo que pasó. Las moléculas del agua caliente están en movimiento, es decir, están rebotando y están moviéndose por todo el espacio. Cuando nosotros tiramos la gota de tinta en el agua caliente, las moléculas del agua caliente que están en movimiento expanden el colorante. En cambio, cuando nosotros ponemos una gota de colorante en el agua fría, las moléculas de agua fría se mueven mucho más lento, evitando así que la gota de colorante se desparrame en el agua. Y con todo lo aprendido hasta ahora, ¿qué les parece si hacemos un experimento semáforo amarillo? Para el siguiente experimento, primero tenemos que limpiar nuestra mesa de trabajo. Y necesitamos una lata de gaseosa vacía, ponerle un poco de agua. Y lo que debemos hacer es colocar nuestra lata de gaseosa con agua sobre una hornalla, una anafe o cualquier fuente de calor. Veamos lo que pasa. Al igual que en la pava, el agua en la lata empieza a hervir. Es decir, el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y el vapor y el aire salen rápidamente por el orificio de la lata. Y veamos qué es lo que pasa ahora cuando sumergimos la lata de agua hirviendo en un bowl de agua fría. ¿Brujería? ¿Hechicería? ¿Magia? No, fue ciencia. Pero, ¿por qué es que pasó esto? Lo que pasó es que el aire y el vapor de la lata se expandieron muchísimo saliendo por el orificio. Luego, cuando puse la lata en el agua helada, se comprimieron de golpe y redujeron su tamaño. Y al hacerlo, la presión de todo el aire que está alrededor nuestro aplastó la lata y la comprimió de esa manera. Y si este experimento te encantó, te obnubiló, te maravilló y te sorprendió, prepárense porque el experimento que vamos a hacer a continuación es todavía mucho más grande. Este experimento que vamos a hacer a continuación es un experimento semáforo rojo, es decir, un experimento que no podés hacer en tu casa. Nosotros lo hacemos acá porque tenemos todo controlado. ¿Está claro? Bien. Y necesitamos un tachito chiquito, un pequeño recipiente. Lo que necesito ahora es un líquido inflamable. Y ponemos nuestro líquido inflamable adentro de nuestro botellón. Muy bien. Yo me voy a poner mis lentes de seguridad. Y lo que tenemos que hacer a continuación es agitar el bidón con el líquido inflamable adentro para que el líquido inflamable se convierta en un gas inflamable. Y lo que tengo que hacer ahora es vaciar nuestro recipiente del líquido restante. Luces, por favor. Y veamos qué es lo que pasa cuando le acerco un fósforo. Y ahora cuando le pongo la tapa. Maravilloso. Luces, por favor. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuando encendí el gas inflamable, el aire se calentó, sus moléculas se movieron, se expandió y salió de la botella en todas direcciones. Luego, cuando se enfrió y quiso volver, puse la tapa y toda la presión de afuera empujó al bidón hasta comprimirlo. Recordá que este es un experimento semáforo rojo, es decir, que no lo puedes hacer en tu casa. Yo me voy con mi bidón y de paso me llevo el mate. Toma. Me lo tomaría, sí. No. No.
Hola experimentores, ¿cómo están? ¿No les pasó alguna vez de sentir que le daban la mano a algún amigo y sentían como electricidad? O por ejemplo cuando se sacaban ropa de lana que escuchaban como pequeñas explosioncitas, o cuando iban a... Una titánica lucha para ver quién prevalece. Nitrógeno líquido contra agua caliente. Luchen.